Amigos de la costa atlántica, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Sucesos, segmento internacional. Hoy estamos en la ciudad de Alepo, en Siria, a 400 kilómetros de Damasco. Nos hemos encontrado con una ciudad realmente maravillosa, llena de reliquias históricas. Y Sonia, realmente no he podido terminar de aprender su apellido. ¿El apellido de Sonia es? Sonia Caprelian. Caprelian. De origen armenio. De origen armenio. Sí. Bueno, ella va a ser nuestra guía aquí en Alepo y nos va a llevar a conocer todos los rincones de esta maravillosa ciudad que nos tiene realmente cautivados. Porque aquí uno en cada esquina encuentra algo antiguo, algo que perteneció a civilizaciones de muchos años atrás. Así que prepárense para disfrutar este recorrido. Bueno, Sonia, ¿cómo comienza la historia de Alepo? Digamos, según las últimas excavaciones, se dice, ¿no?, que Alepo tiene más de 4.000 años. Alepo tiene más de 4.000. Unas excavaciones que están haciendo ahora en la fortaleza de Alepo, con una compañía alemana, encontraron restos de un templo hitita, que remonta a más de 2.000 años, 500 antes de Jesucristo. Según nuestra era, va a ser como 4.000, más de 4.000 años. Por eso Alepo, según su, digamos, puesto geográfico que tiene aquí es como, digamos, una encrucijada entre el oriente y el occidente. Por eso nosotros encontramos aquí en Alepo los Han. Los Han son, digamos, los hoteles de tiempos pasados. Y en los Han se hacían el intercambio de, digamos, útiles, lo que venían de la India, del Extremo Oriente, venían hasta aquí, pasando por la ruta de la seda, pasaba de aquí en Alepo. Sí, además era un punto geográfico muy importante porque vamos hacia el norte, llegando prácticamente a la zona de Turquía, donde se iban los caravanes, digamos, hasta Italia, Roma, la Roma vieja. Digamos, esa era el punto muy importante que tenía Alepo, que aquí se ha hecho los primeros, digamos, consulatos. El primer consulato que se hizo aquí fue el consulato de Venecia. Fue en 1500, casi 50, 56. ¿No? El segundo fue el de Holanda. Y por eso él tiene, y más todavía, por eso él tiene un punto muy importante aquí en la historia de Siria. Yo puedo decir, y muy fiera estoy, que Alepo tiene mucho más años y es mucho más importante que Damasco. Pero dicen que Damasco es tal vez una de las ciudades más antiguas del mundo. Alepo viene después del Cairo, como una ciudad viviente, por la importancia que tiene. Digamos, Alepo fue una ciudad bastante importante como por ser un centro de comercio. Pero Damasco
la importancia de Damasco fue que de allá pasaban los caravanes para ir al Hijaz, para ir a hacer la peregrinación. Esa fue la importancia de Damasco. O sea, más bien religiosa. Ajá, fue una ruta religiosa, pero la importancia de Alepo fue algo mucho más importante. Comercial. Comercial. Bueno, estamos, para que ustedes tengan una información, estamos en un hotel de 4 estrellas ubicado en La Medina, o sea, dentro de la ciudad vieja de Alepo, y es un hotel maravilloso. Vamos a presentarles algunas imágenes para que ustedes puedan darse cuenta. Y debajo de este hotel se han hecho excavaciones que llegan casi 6 pisos debajo de donde estamos nosotros, que eran prácticamente unas especies de tumbas, de cementerios, donde había civilización hace muchos años. ¿Cómo es la historia particularmente de esta zona? La zona del Jdeide, lo que quiere decir nuevo. Eso se hizo en el siglo XIV. En el siglo XIV salieron la gente, digamos, los cristianos, en forma particular. Salieron de las afueras de las murallas de Alepo. Entonces, se hizo esa zona, y por eso usted encuentra muchas iglesias por esa zona. En Jdeide, en los Salibe, el Salibe quiere decir la cruzada, digamos. Aquí hay muchas iglesias, sea la iglesia armenia ortodoxa, que es la más vieja entre los otros. Ahí están también el de los romanos ortodoxos, romanos católicos, armenios católicos. Hay muchas iglesias en esa zona. Por eso, esa parte vivían los cristianos. Y además también habían judíos también. Por eso, digamos, usted encuentra en todas esas casas, se puede encontrar una crucifixión digamos, encima de las puertas, una cruz se encuentra. Y esa casa era de un, digamos, de un comerciante persa. A lo mejor él ganaba bastante dinero, porque hay una parte en esa casa que ahora se encuentra en el Museo de Dresden en Alemania. Y se llama la Casa Alepina, y esa es muy famosa, esa parte, que es la parte madera. Eso fue en 1900, digamos como 18 o 20, vino una señora alemana, la señora Koch, vino y compró esa parte de madera pintada. Todo era pintado. Entonces vino y lo compró por 100 liras de oro, esa parte. Quiso también quitar las piedras del mármol que tenía, pero no lo dejaron en aquel entonces. Entonces ella lo llevó y lo restauró allá, y se hizo algo maravilloso. Aunque es lástima que es una, digamos, una reliquia que salió de aquí, una riqueza que salió de Alepo, pero es mucho mejor, que se guardó muy bien allá, y ahora todo el mundo puede verlo. Bueno, ¿y qué me dice de las excavaciones que están haciendo de este hotel? Debajo de esa casa, de ese hotel, digamos, porque está hecha de 2 casas. En aquel entonces, según, digamos, cuando entraron, habían digamos, muchas por la guerra entre los polacos, por los tataros, ¿no?, que entraron. Entonces la gente tenía que guardarse, tenía que esconderse. Entonces se hacían esas cuevas debajo de las casas, y allá se escondían. Y no sé si ustedes han tomado unas cuantas fotos. Hay partes donde se siente que allá se ponía, digamos, la imagen de la Virgen. Como un altar. Como un altar que se está hecha. Eso era. Pero con el tiempo, que digamos, hasta hace no mucho tiempo, digamos, hasta hace 50 años, se vivía en estas casas, porque eso también fue un huerfanato. Ajá. Y también no es un convento, sino asilo de viejos, de ancianos.
Sonia, ahora, nosotros hemos visto aquí en Alepo una fortaleza maravillosa que tiene una dominación de toda la ciudad. ¿Por qué no nos habla de esa fortaleza que creo que es el monumento símbolo, más importante de Alepo? Es el símbolo de Alepo. La fortaleza de Alepo está hecha sobre digamos, no es una montaña, pero no es, ¿cómo se dice? ¿Qué puede ser? A ver, Está hecho, no es, digamos, natural. Ah, bien, fíjese usted, Talel me decía, ahora cuando estábamos caminando, me decía, ¿eso es una montaña? No es una montaña. O lo hicieron, es artificial. Es artificial, digamos. Fíjate, Talel tenía razón. Ajá. Entonces, pero antes la ciudad de Alepo no era aquí en la fortaleza. Fue, digamos, más adelante, digamos, en Talacabe, lo que se llama, donde estaba el río y la gente vivía cerca del río, siempre se hizo así. Pero según, digamos, las excavaciones, como les dije, lo que se está haciendo ahora en la fortaleza, ese, digamos, tiene bastante años, que es bastante vieja. Y la fortaleza, si se quedó así, es porque, digamos, desde lo que vemos ahora, las renovaciones que está hecha ahora, vienen del siglo XII hasta acá. Estamos hablando de época... Digamos, más adelante. ¿Por qué? Porque Alepo siempre fue zona de temblores. Bueno, ¿quién construyó la fortaleza? Eso viene, digamos, en tiempos de Hitit y los hititas y después, digamos, antes de que vinieran los árabes en ese país, digamos, con las aperturas que se hizo, había muchos pueblos, los Amorit, los Yahmat también. Todo eso fueron, digamos, una serie de civilizaciones que han pasado sobre Alepo. Y con la fortaleza también están las murallas donde tienen 7 puertas. La muralla que tiene 7 puertas, pero lo que vemos ahora son solamente 4. Se han destruido con el tiempo, ¿sí? Por los temblores. Y siendo Alepo centro de temblores, por eso nosotros no encontramos civilizaciones ni de romanos, ni, digamos, los griegos. No vemos esa. Y si ustedes han visto el SUC que tenemos, es vía recta, según, digamos, la forma romana, correcto que se ha hecho, la manzana. Por eso ustedes ve cositas viejas y también no encontramos esos, digamos, civilizaciones viejas que hay por los temblores. Pero con la entrada de los árabes a Alepo, se han renovado la fortaleza, se han renovado muchos otros centros que aquí en Alepo encontramos. Sonia, a nosotros nos ha llamado mucho la atención que en Alepo hay una gran presencia católica, a diferencia de otras ciudades de Siria. ¿Cómo está la proporción? No, usted refiere, diga, católica, usted refiere cristianos. Cristianos, sí. Sí. Aquí nosotros digamos cristianos porque hay muchas, digamos, divisiones sí. Del seguidores de Cristo. De Cristo, digamos. Lo que pasa es que aquí en Alepo hay más ortodoxas sí. que católicos. En todos los países del Medio Oriente casi. Los ortodoxos son la mayoría, digamos. Pero aquí en Alepo usted encuentra, yo no sé, serán, digamos, con la llegada, no, porque nosotros los armenios también tuvimos una gran destrucción en Turquía, ¿no? Ajá. Y por esa razón vinieron muchos armenios, habían también muchos ¿cómo se llaman? Esos monjes que vienen para ser los franciscanos, los padres franciscanos que vinieron también a digamos, sí, a llevar la palabra. A llevar la palabra, eso mismo es. Pero aquí la gente de Siria
antes de la llegada de los musulmanes, eran cristianos. Eran cristianos. Porque de aquí salieron las religiones, los religiones, ¿no? Y por eso usted encuentra una gran parte de cristianos aquí en Alepo. Puede ser que a Damasco no es tanto, ¿no? Pero también hay bastante. Ahora, Sonia, para ir finalizando ya, porque el tiempo se nos está acabando, la parte musulmana, ¿cuál es la historia de las mezquitas que tenemos aquí en Alepo? Porque hay muchísimas, hemos visto, y mezquitas realmente preciosas, unas construcciones hermosas que hemos visto. Digamos, aquí el más viejo de las mezquitas vienen al tiempo de Ayubit, de los ayubis. El hijo de Saladino, el Ayubit, Zahir Ghazi, construyó, digamos, mezquitas. Su mujer Hatun también construyó mezquitas y al lado de las mezquitas también estaban las escuelas coránicas, que es muy importante. Si usted se fija en Alepo, al lado de cada mezquita hay una escuela coránica. Al lado de una iglesia hay una escuela cristiana. Siempre está ligada la escuela con la religión. Sonia, nosotros acabamos de asistir en Damasco a un encuentro de grandes historiadores de lo que fue la vida andaluza del mundo árabe en Europa. Todo lo que fue el florecimiento de la cultura árabe en los países europeos. Yo le voy a hacer a usted la misma pregunta que le hice a los historiadores. ¿Por qué decayó tanto la cultura árabe en Europa? ¿Por qué decayó? Bueno, según la punta de vista mía, ¿no? Con la entrada, la época otomana, aunque se ha hecho cosas en Constantinopla, pero los países árabes volvieron atrás. Con esos 400 años que ellos gobernaron el mundo árabe, los países árabes se fueron atrás 1000 años. O sea, la responsabilidad usted se la aduce al Imperio Otomano. El Imperio Otomano, porque yo no quiero entrar en, digamos, discusiones, pero eso tuvo mucho que ver. Eso tuvo mucho que ver por la civilización de Siria. Ahora, ¿qué deben hacer los pueblos árabes para recuperar ese lugar preferencial que tenían o que tuvieron en la historia? Ahora, digamos, con la cultura, en primer lugar, con la cultura. Tienen que estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo. Y yo creo que nuestra gobernación y con el poder que está dando ahora nuestro presidente, que es joven y con, usted sabe, la mirada juvenil para las cosas es diferente. Y él está haciendo muchas cosas para esa ciudad, para ese país. Y nosotros estamos muy orgullosos de él. Perfectamente. Bueno, Sonia, ha sido un placer enorme haber tenido la oportunidad de conversar con usted. Nos llevamos un bonito recuerdo para Colombia y estoy seguro que nuestros televidentes van a disfrutar este programa con mucha cultura y con mucho conocimiento. Yo estoy muy agradecida para ustedes para darme esa oportunidad, ¿no? Y me disculpan si mi castellano no es tan bien como debe. No se preocupe, todo estuvo fantástico. Y nosotros nos estamos despidiendo desde Alepo, una ciudad fantástica, fascinante. Si usted tiene, y yo lo decía en un artículo que escribí para el diario El Heraldo de Barranquilla, si usted tiene la oportunidad de conocer un país como Siria, no se deje dañar el oído por cosas que dicen de estos países. Véngase, porque no va a perder, no es que no vaya a perder nada, va a ganar muchísimo en riqueza espiritual y sobre todo en riqueza cultural. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No, lo que digo, no solamente el país lo que les va a encantar, sino la gente. La gente que es el principal, riqueza de ese país. Bueno, yo he venido 7 veces a los países árabes. Mis padres son de ascendencia palestina, mis abuelos,
y no me cansaré nunca de seguir viniendo. Y les recomiendo eso a todos ustedes, que lo hagan por favor, porque aquí está la cuna de la civilización. Desde Alepo a 300, 400 kilómetros de Damasco, Jorge Cura, Sucesos Internacional. Que tengan un resto de tarde muy feliz y que Dios los bendiga. Salam aleikum.